Damos gracias a Dios una vez más por estar conectados a través de las redes con todos ustedes, mis hermanos, amigos que nos escuchan y siguen a través de estos medios. El estudio del libro de Romanos que ya hemos iniciado y estamos ya avanzando para la gloria de Dios, en el cual hemos conocido hasta aquí muchas cosas referente a lo que es el Evangelio. El Evangelio que es la razón por la cual ahora servimos al Señor. Conocer a profundidad el Evangelio nos va a dar la seguridad para poder compartir el Evangelio a otros, para poder contestar y defender nuestra doctrina, nuestra fe ante aquellos que rechazan la salvación de Dios, aquellos que refutan, aquellos que nos ven tal vez como tontos, como gente inculta, como gente que desconoce el Evangelio. Es sabiduría, sabiduría de Dios. Y eso es lo que queremos en esta hora compartir, la esencia del Evangelio. Ya estamos a estas alturas en el capítulo 6 del libro de Romanos. Y en el capítulo 6 hemos comenzado con las tres objeciones que los enemigos del Evangelio plantean ante la doctrina de la salvación por gracia por medio de la justificación por la fe. ¿Sí? Los enemigos del Evangelio plantean tres objeciones, las cuales el apóstol Pablo las aborda. Ya hemos visto la primera objeción que se plantea en el capítulo 6, versículo 1, cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo responde con un categórico en ninguna manera. Y ha dado ya dos argumentos, ¿no? Dos argumentos los cuales son de base para poder afirmar, para poder creer que el creyente nacido de nuevo, aquel que aceptaba a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya no persevera en sus pecados pasados, ya no sigue una vida pecaminosa como la que tenía antes de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Debido a qué? Primero, hemos visto que es a nuestra nueva posición en Cristo. Hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Hemos muerto con Cristo, hemos muerto al pecado, hemos muerto a la condenación por el pecado. Pero así como Cristo ha resucitado ante los ojos del Padre, ante los ojos de Dios, hemos resucitado. Somos una nueva criatura, pero en Cristo Jesús. Por tanto, esta realidad espiritual y legal ante Dios es lo que el creyente debe tenerlo en su mente y en su corazón para poder hacer frente al pecado. Y ante esta realidad tenemos una responsabilidad también, la responsabilidad personal frente al pecado. ¿De qué? De dejar que el pecado no reine en nuestras vidas, de no entregarnos a la práctica del pecado como hijos de Dios que somos. Luego de haber ya en la primera parte del capítulo 6, versículo 1 al 14, haber visto estos dos argumentos de por qué el creyente, el cristiano, no permanece pecando, no permanece en el pecado como en su vida antigua, al final del capítulo 6, versículo 14, Pablo afirma lo siguiente, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta palabrita, pues no estáis bajo la ley, ¿no?, ha creado pues suspicacias en los enemigos del Evangelio. Y esto les ha llevado a plantear la segunda objeción. El capítulo 6, versículo 15 lo presenta así. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esta es la objeción, ¿no? Y con la respuesta de una vez, ¿no? Como que estar en la gracia motiva y estimula al pecado. Eso creían en el tiempo antiguo los enemigos del Evangelio. Y lamentablemente hay muchos que hoy en día piensan lo mismo. Piensan que no estar bajo la ley es motivar a la iglesia o al creyente a una vida pecaminosa. Vamos a ver a través de la palabra de que eso es totalmente erróneo. Es un pensamiento satánico que no lo podemos admitir a la luz de la palabra del Señor. Cuando decimos que no estamos bajo la ley, ¿a qué se referirá? ¿A que Cristo abolió la ley? De ninguna manera, porque Cristo mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Será que la ley ya no sirve? Tampoco. En el sentido en que dice, ya no estamos bajo la ley, el cristiano nacido de nuevo ya no está
obligado, ya no tiene que estar buscando que cumplir las obras de la ley para buscar justificación. No está para eso. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Estar bajo la ley quiere decir que usted va a ser juzgado por cumplir las obras de la ley o por no cumplirlas. Ese hombre que estaba bajo la ley murió a la ley cuando Cristo murió y le acepté y me identifiqué con la muerte de Cristo. Ahora soy nueva criatura en Cristo. He resucitado juntamente con Cristo. Por eso ahora estoy bajo la gracia de Cristo. Debemos entender algo, ¿no? Debemos entender que la amenaza de la ley, porque la ley nos intimida. Si haces estas cosas, o si no las haces, te va a venir esta maldición, te va a venir esta condenación, ¿no? Entonces, algunos piensan que la mejor motivación para el creyente, para la iglesia, es mantenerlo a raya, mantenerlo asustado, mantenerlo amenazado, mantenerlo de miedo. Algunos dicen, eso va a permitir que el creyente, que la iglesia no caiga en libertinaje, no peque. Pero no es así. La palabra de Dios nos dice que no es la amenaza, no es el miedo lo que va a mantener la santidad en el creyente, en la iglesia. Pensar que es el miedo lo que lo va a mantener a usted una vida santa, eso es menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Eso es menospreciar el poder del Espíritu Santo. Poner al miedo como elemento de santificación es terrible, hermano. Diríamos hasta es una herejía. Poner al miedo, al temor, como elemento de santificación del creyente. No es así. No hay mejor motivación para el creyente que la gratitud y entender la magnitud de su posición en Cristo. El costo, lo que costó a Cristo el morir en la cruz y ganar esa salvación para la humanidad. Hoy día veremos la primera parte de la respuesta a esta objeción de que estar bajo la gracia no quiere decir pecar, no quiere decir motivar al pecado. No estar bajo la ley no es una carta abierta para pecar. Vamos a ver la primera parte de lo que es el capítulo 6, desde el versículo 15 hasta el 23, ¿no? Primero, en el versículo 16, nos va a explicar algo, que estar en Adán, es decir, sin Cristo, es estar en esclavitud del pecado y de Satanás. Lo dice así el versículo 16, miren. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Gloria al Señor. En nuestra vida antigua, en Adán, sin Cristo, estábamos sujetados, sometidos a Satanás y al pecado. Éramos esclavos del pecado, pero a la vez entregados a eso. Era un gusto, era un gozo vivir en el pecado, vivir esclavizados. No, tampoco teníamos la posibilidad de hacer las cosas para Dios, pero así era nuestra vida antigua. Estábamos de manera voluntaria, entregados al pecado, a la inmundicia, a la maldad, ¿no? Así como cuando ahora venimos a Cristo, hemos venido también de manera voluntaria. Nadie nos ha obligado, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que nos define como esclavos o siervos de alguien es la obediencia. Si usted está en obediencia al pecado y lleva una vida que obedece a Satanás, al pecado, a su carne, y no obedece a Dios, entonces es usted siervo de Satanás. Está en el mundo, está en Adán, no está en Cristo. Pero cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos hemos convertido en siervos de Jesús. ¿Sí? Dice así, mire lo siguiente, el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Nos está diciendo que estar en Cristo
es pasar a estar en servidumbre, ya no de Satanás, ya no del pecado, sino en servicio a Dios. Somos siervos de Dios o somos esclavos voluntarios de Dios. Hemos obedecido de corazón aquella enseñanza o aquella doctrina a la cual fuimos entregados, la cual se nos fue enseñada. ¿Sí? ¿Cuál doctrina? De que somos pecadores. ¿Cuál enseñanza? De que somos pecadores y que solamente a través de la justificación que hizo Cristo por nosotros en la cruz, podemos ser salvos, podemos ser perdonados. Cuando usted ha creído eso con todo corazón, se lo confiesa al Señor y acepta ese regalo que es la salvación, usted deja de ser esclavo, servidor de Satanás, servidor del pecado, deja totalmente y ahora se convierte en siervo, servidor de Jesucristo. Habéis obedecido, hay que obedecer. ¿Qué es obedecer a la fe? Obedecer a la fe es creer en Jesucristo como nuestro Señor Salvador, aquel que nos compró con su sangre preciosa. Eso es obedecer a la fe. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 5 declara, ¿no?, que él recibió el apostolado y él predica el evangelio, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. La obediencia a la fe quiere decir creer en Cristo como el Salvador, como al justo que justifica al impío, al injusto, nosotros. Entonces somos libertados de un amo malo, perverso, un tirano que es el pecado y Satanás. ¿Para qué? Para ahora ser redimidos, ser comprados por un amo bueno, misericordioso, que es Jesucristo. Dios no nos liberta, hermanos. Dios no nos salva y nos da libertad para estar libres y hacer lo que se nos da la gana. No, la salvación y la libertad es para ser ahora siervos de Cristo. En el antiguo tiempo, la figura de la esclavitud, aquí lo usa el Señor para darnos a entender eso. Nunca un esclavo era comprado para dejarlo a su libre albedrío, lejos, suelto. No, un esclavo era comprado, era redimido para pasar a servir a aquel que lo compraba o lo redimía. Si un esclavo quedaba suelto sin un amo, pues ese hombre estaba en miseria, no tenía dinero, no tenía ninguna posesión. ¿Cuál era su suerte? Caer nuevamente en esclavitud de cualquier otra persona. Esa figura es la que usa para explicarnos. Ahora ya no somos esclavos de Satanás. Ahora nuestro nuevo amo, quien nos ha comprado, es Cristo. Y a Él le debemos toda obediencia, ¿no? Ahora en el versículo 19 nos va a hablar que nuestro servicio a nuestro nuevo amo es de manera voluntaria y para santificación. Vemos de la siguiente manera, nos dice el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Nos habla que en nuestra vida pasada, nosotros presentamos de manera voluntaria nuestros cuerpos para servir al pecado, a la inmundicia, porque éramos esclavos del pecado, ¿no? Ahora, así, de esa manera, de manera voluntaria, ahora lo presentamos nuestros cuerpos para santificación. Cuando dice por vuestra humana debilidad, es decir, está presentando un ejemplo humano para que podamos entenderlo. Un ejemplo humano, y el ejemplo humano es la relación esclavo-amo. Como ya hemos dicho, esa relación, ese ejemplo, esa figura de la relación esclavo-amo es lo que nos va a servir para entender de que ya no estamos libres para hacer lo que queremos, sino estamos libres para sujetarnos, someternos en obediencia a nuestro nuevo Señor y amo, Jesucristo. Y esa obediencia es para santificación. Sí, esa obediencia, es decir, buenas obras. Cumplir la palabra, ¿para qué? Obedecer a Dios, ¿para qué? ¿Para salvarme? No, es para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Y eso va a santificar mi vida, mi corazón, todo mi ser. Amén. Entonces,
vamos a ver ahora el versículo 20, el versículo 20 dice lo siguiente: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, acerca de Cristo. Amén. Nos da a entender que no se puede servir a dos señores. Lo que Cristo nos dice en el Evangelio: no se puede servir a dos señores. Cuando éramos esclavos del pecado, de ninguna manera podíamos servir a Cristo, ni queríamos servir a Cristo. Aquel que está en Adán, aquel que está sin Cristo, aquel que está todavía en sus delitos y pecados, no quiere saber nada de Cristo. Usted y yo, antes de convertirnos al Señor, no queríamos saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos presos en el pecado. Nos invitaban a una reunión cristiana, no íbamos, ¿no? Poníamos mil excusas, ¿sí? De esa manera, y si por algún motivo pues nos lograban llevarnos a una iglesia, nos sentábamos al final, buscábamos el primer momento para escaparnos. No queríamos saber nada. Por eso dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. De igual modo, ahora en Cristo, ya el creyente debe tener esa misma actitud, no querer servir al pecado, debe entender que ahora él es libre de Satanás para servir a Cristo. Y ya no puede servir a dos señores. Eso es fe. Eso debe creerlo. Cuando la tentación venga a nuestra mente y a nuestro corazón, debemos responder así como en el desierto Cristo respondió a Satanás en las tentaciones. Escrito está. Usted y yo responderemos cuando venga la tentación para pecar. Escrito está. No se puede servir a dos señores. Escrito está: he muerto para Satanás, he muerto para el pecado, y mi nuevo Señor, mi nuevo amo es ahora Jesucristo. De esa manera responderemos. De esta manera la palabra tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder tener victoria sobre el pecado y no pecar y no caer en el pecado pensando que estoy en la gracia. No, de ninguna manera. Versículo 21 nos lo sigue diciendo de esta manera: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto de nuestra vida pasada, el fruto de nuestros pecados en nuestra vida en Adán, era inmundicia, es decir, cosas abominables a Dios, cosas sucias, cosas que hoy día nos avergonzamos a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Ahora el fruto de nuestra obediencia, ahora obedecemos a Dios. Cada día nos esforzamos por conocer más su palabra, sus mandamientos, sus leyes y obedecerle a Dios, no para salvación, sino para santificación. Gloria al Señor. Y el destino final es la vida eterna. No es que tengamos que obedecer para poder tener la vida eterna. Obedecer en cuanto a las obras de la ley o a las obras buenas que Cristo ha preparado para nosotros. Si no, estaríamos en lo mismo de lo antes, en la ley. No. Aquí nos está describiendo el camino de salvación, simplemente. El camino de salvación se inicia con lo que es la justificación. Cuando creemos en Cristo somos salvos por la justificación. Ahora ya salvos, el camino que sigue es un camino de santificación, ¿no? ¿Sí? Nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, ¿no? A través de las buenas obras nos vamos santificando y glorificando a Dios. Y culmina en el fin de nuestros días, cuando ya dejemos este cuerpo y estemos en la presencia de Dios, ya con la parte que se llama la glorificación, que es cuando estemos en la presencia de Dios, veamos el rostro del Señor y estemos en su presencia. Eso es la glorificación. Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí, ¿no? Ahora vamos a ver, ya en el versículo 23 nos dice algo importante, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué nos está diciendo? Que la paga del pecado, la justa paga del pecado, por no cumplir la obra de Dios, la ley de Dios, ¿no?, es muerte. Cuando estamos en Adán, cuando estamos bajo la ley, la paga de cada pecado, de todos nuestros pecados, es muerte. Muerte. Vamos a morir. Muerte espiritual, muerte física, condenación eterna. Eso es la paga, lo que merece nuestros actos, según la ley. Eso es lo que cobramos. Eso es lo que merecen nuestros actos. Pero dice otra cosa en la segunda parte del versículo 23. Más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es estando ya en Cristo. Estando ya en la gracia de Dios, en Cristo. Cuando es por gracia, ya no es pago. Ya no hay deuda que pagar. Cuando estamos en la gracia de Dios, entendemos que la salvación que tenemos es un regalo inmerecido. Va a llevar a humillar mi alma cada día, a reconocer que si estoy en pie hoy en día, si Dios nos usa como instrumentos, es por su gracia. No es porque yo me haya esforzado, que tengo que esforzarme, sí, pero no es por mi esfuerzo. Todo, mire, hermano, amigo, todo el esfuerzo que hacemos, tal vez usted camina para predicar el evangelio, tal vez se trasnocha, tal vez descansa pocas horas, tiene que trabajar y a la vez servir a Dios, todos los sufrimientos por causa del evangelio, por causa de la obra de Dios, no es algo que estamos pagándole a Dios, ni algo que merezca un pago de Dios. Es gracia. De gracia hemos recibido la salvación, de gracia damos nuestra vida para Cristo. Amén. Dios no está obligado con nosotros por el hecho que le servimos. Eso es la gracia. La gracia es que usted recibe la salvación de pura dádiva, un regalo, y usted da a Dios de pura gracia, no esperando recibir nada a cambio. Por tanto, la dádiva principal, el más grande regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conclusión. Y esta es todavía la primera parte del argumento por qué el creyente no peca estando en la gracia y ya no estando bajo la ley. Conclusión de esta primera parte podemos decir, ante la pregunta, ¿cuáles serán las razones por la cual rechazamos la tentación del diablo a pecar, a permanecer en el pecado y a pecar? Primero, porque estamos unidos con Cristo. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado para vida nueva en Cristo. Segundo, lo que hemos visto hoy en día es que ¿por qué ya no podemos seguir pecando y ya no debemos seguir viviendo en el pecado? Porque ya no somos esclavos de Satanás, del pecado. Y tercero, es porque ahora somos esclavos, siervos, voluntarios de Cristo. Y por eso le debemos suma, absoluta obediencia a nuestro nuevo amo, a nuestro nuevo Salvador, que es Jesucristo. Usted y yo no fuimos salvados, no fuimos libertados para dejarnos en el aire y hacer lo que queremos. No, ahora hacemos lo que Cristo quiere, porque somos servidores de Cristo, somos esclavos de Cristo. Nuestra condición cambió, nuestra condición de servidumbre cambió, de estar esclavos para Satanás, ya no más. Ahora somos esclavos, siervos, servidores voluntarios de Cristo. Por tanto, le debemos obediencia a nuestro nuevo Señor, que es Cristo. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra. Y haznos entender, haznos conocer, y Señor, que esté en nuestra mente, en nuestro corazón esta palabra, de que hemos muerto ya para el mundo, hemos muerto para Satanás, para el pecado, y ahora vivimos por Cristo, para Cristo. Haznos entender, Señor, Padre bendito, de que ya no somos esclavos, ya no servimos al pecado, a Satanás.
Ahora servimos a un amo bueno, justo, misericordioso, que es Cristo. Él es nuestro nuevo Señor. Él es nuestro nuevo Dios, a quien le debemos obediencia. Ya no obedeceremos a Satanás. Ya no obedeceremos al pecado. Y ahora seguiremos y obedeceremos a nuestro único amo y Señor, Jesucristo. Porque para eso, para Él, fuimos salvados, fuimos comprados, fuimos rescatados. Gracias te damos, Padre, y bendice a cada amigo, cada hermano que nos escucha a través de las redes sociales. Bendecimos su vida espiritual en el nombre de Jesús y pedimos fortaleza espiritual para este hermano, esta hermana que está escuchando en esta hora, Señor, y necesita tu palabra, necesita, Señor, vencer el pecado, la tentación en su vida. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra, recibe esta enseñanza, y su alma y su corazón sean fortalecidos y pueda levantar su mano cuando Satanás venga a tentarlo y decir, escrito está, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Padre, te damos. Afírmanos en la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y seguiremos estudiando el libro de Romanos en lo que va de estos programas. Les recomendamos, lea una y otra vez estos capítulos del libro de Romanos para que podamos fortalecer nuestra fe. Siga con nosotros y continuaremos con la segunda parte de esta segunda objeción, la respuesta a esta segunda objeción. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En nuestro próximo programa continuaremos con la segunda parte. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén.